Hola y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida. Estamos en el libro de Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses, y estamos pues mirando, estudiando, profundizando esta carta que Pablo escribió y está cerca de la iglesia que Pablo plantó. Y hemos aprendido muchas cosas sobre cómo funcionaba la iglesia en el primer siglo y sirve como un ejemplo para nosotros hoy en día. Pues estamos ahora en capítulo 3, acabamos de empezar este capítulo. Vamos a leer un par de versículos juntos en capítulo 3, empezando en versículo 1. Aquí dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La situación es esto. Pablo tenía que quedar en Atenas, no pudo volver, estaba intentando volver, pero en este momento no existía la posibilidad. Y hemos hablado mucho de eso, las condiciones del gobierno y el acuerdo que el gobierno, los líderes tenían con Jasón y con los miembros de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia también estaban leyendo más, estudiando más, pues tenían un acuerdo que si Pablo han vuelto, ellos, el gobierno, iban a poner unos miembros de la iglesia en la cárcel. Entonces Pablo de ninguna manera podría volver. Por eso quería saber algo de la iglesia, porque claro, en ese momento la comunicación no fue tan fácil. No había comunicación entre Pablo y la iglesia. Y Pablo y su equipo tenían que huir, que tenían que salir, y la iglesia quedó solo en un sentido. Y pasó bastante tiempo y Pablo no escuchaba nada de la iglesia. Quería saber por qué. Porque Pablo tenía un corazón pastoral. Él fue un pastor. Un pastor es alguien que tiene un corazón para la gente. Es una cosa para enseñar, es una cosa predicar, pero existe una actitud diferente sobre un pastor. Es algo en su corazón. Su trabajo no solamente es predicar un mensaje fantástico, wow, qué profundidad, o algunos que están impresionados con sí mismos de la profundidad de sus sermones y su conocimiento. Pero la bendición de la iglesia es tener un pastor. Estoy pensando en mi historia, en las iglesias, que cuando mi padre como fue mi pastor y otras iglesias cuando tenía un pastor que estaba pendiente de mí, estaba vigilando y estaba ayudándome a crecer en mi fe. No solamente por sus predicaciones, eso fue parte, claro, y por su sabiduría, su conocimiento de la palabra de Dios, su sabiduría, todo esto. Pero lo más importante, creo, fue su actitud, su corazón, porque él tenía un deseo para ayudarme y fue evidente. Y Pablo tenía este corazón. Él amó mucho, él estaba muy pendiente de los hermanos en esta iglesia de Tesalonicenses. Ha pasado muchas cosas. En la ausencia del equipo, la iglesia tenía que aguantar y administrar las cosas en la ausencia de Pablo. Además, lo del gobierno, la presión de cerrar la iglesia y molestar a los creyentes. Y luego, pues los falsos maestros que querían entrar a la iglesia y enseñar otras cosas. Los judaizantes que querían enseñar la ley en vez de la gracia. Y, y eso fue preocupante para Pablo, como alguien con un corazón como un pastor. Mira lo que dice versículo 1 del capítulo 3, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano.
Entonces han enviado, hemos hablado de eso en la semana pasada, han enviado a Timoteo para animar la iglesia, para verificar cómo van las cosas allí y para animarlos en su fe, para animarles en su camino con el Señor y en sus vidas cristianas. Eso fue lo más importante. Mira, versículo 3 dice, versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Hemos hablado de eso, un servidor de Dios. Increíble título, un título increíble. Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Alguien que está activado en la predicación del Evangelio, compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es la misión principal de la iglesia. Eso es la razón de nuestra existencia aquí en el mundo. No es para ganar mucho dinero, no es para tener éxito, pero es para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a todo lo demás. Eso es nuestra misión principal y todo lo demás está circulando alrededor de esto. Eso es el enfoque, eso es la fuente, eso es la raíz, eso es lo más importante. Vale. Luego dice, el trabajo de Timoteo fue de 3 cosas: para confirmaros, ¿vale? Establecerles, exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces Pablo tenía un enfoque de su fe. Quiero hablar de eso hoy. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete. Eso está diciendo que no hay un colapso en su fe, no hay una disrupción en su fe. Algunos pues han dejado la fe. Y es importante decir aquí, no estamos hablando de la salvación, ¿vale? En contexto, siempre el contexto es importante. Aquí estamos hablando de tu vida cristiana diaria, ¿vale? Tu relación con el Señor, tu crecimiento en la fe. Estamos hablando de eso, porque tú no puedes perder tu salvación. No estamos hablando de eso, pero algunos que no quieren servir más al Señor, están tan desanimados que no están buscando al Señor, ni van a la iglesia, ni leen la palabra de Dios, ni hacen estudios, ni hay un deseo para hacer nada respecto a esto. Entonces, estamos hablando de eso. Hay algunas personas que en un momento en sus vidas estaban buscando al Señor, creciendo en su fe, leyendo la Biblia, orando y todo esto, pero por circunstancias, por desánimo, por ataques, por lo que sea, hay miles de razones. Algunos ya no siguen al Señor, ya no están creciendo en su fe, han dejado en un sentido su fe. Son salvos, porque eso no puedes perder, pero en tu relación con el Señor, como tu padre siempre es tu padre, pero ¿cómo va la relación entre tú y tu padre? Eso es la cuestión. Entonces, aquí Pablo está diciendo que algunos, por desánimo y por lo que sea, han dejado la fe. Y Pablo aquí quería saber cómo está la iglesia. Pues dice el versículo 3 otra vez, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, nadie se movido. Eso es una palabra que significa, es el opuesto de ser fijado, ser bien establecido, fuerte en la fe. Es algo flojo, es algo que se mueve, es algo que no tiene la fundación, algo que no tiene base, es algo que no tiene fuerza, es algo que se mueve, ¿vale? Entonces, tú piensas como un edificio fuerte, como los 4 torres en Madrid. Son muy altos, ¿vale? Cuando entras de lejos de Madrid ya puedes ver los 4 torres. Son bien fuertes porque aquí en Madrid hay un viento tremendo, hay mucho viento aquí, un viento fuerte a veces, muy fuerte. Hay tormentas de viento, pero pueden resistir porque son fuertes, porque claro, estaban diseñados para resistir vientos así. Tienen una fundación increíble, tienen una profundidad increíble que soporta la altura
del edificio. Y son 4 edificios hermosos, pero son firmes, muy fijados, muy fuertes para resistir. Y Pablo quería hoy exploramos esta parte, cuando Pablo está hablando a los creyentes sobre su fe, ¿vale? Entonces, cuando tienes fe, puedes resistir los ataques del Satanás. Hemos hablado en versículo, en capítulo 2, al final del capítulo, en versículo 18, aquí dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, el plan 1, el plan A, teníamos que eliminar. Y fuimos con plan B, que fue enviar a Timoteo. Pero recuerdas, ese mismo Pablo aquí, que escribió el libro de Romanos, que habla de que Dios es soberano, que Dios siempre está en control. El libro de Efesios capítulo 1, que Dios es soberano, que Dios tenía todo bajo el control. Entonces, el plan A de nosotros, a veces tenemos que eliminar y elegir plan B, pero el plan B para nosotros es el plan A para Dios. Entonces Dios siempre tiene un plan maestro. Entonces confiamos que Dios tiene un propósito en todo esto. Dios tiene su razón. Pablo no podría volver a su iglesia y estaba muy preocupado sobre el estado de la iglesia y los hermanos y su fe. Entonces tenían que enviar Timoteo y Dios tenía una razón en todo esto. Mira ahora versículo 4, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces Pablo está aquí hablando de su humanidad. Por un lado, Pablo sabía que Dios está en control, que Dios tiene un plan maestro, que Dios tiene todo bajo el control. Pero en su humanidad, eso fue una lucha, porque dice en versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Es que no puedo pasar un día más sin saber cómo está la iglesia. Pero mira, ¿qué quería saber Pablo de su iglesia, de la iglesia en Tesalonicenses? Pablo no quería saber cuántas personas hay, si la iglesia ha crecido en número, o cómo van las finanzas de la iglesia, o cómo va el edificio, o han buscado otro local, o asuntos con el gobierno, o permisos, o lo que sea. No, Pablo solo quería saber una cosa. Mira, dice en versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo quería saber cómo está su fe. Una vez más, no estamos hablando de su salvación. Eso está, una vez que tú aceptas a Cristo, ya está escrito. Ya tienes tu salvación, eso no puedes perder. Pero estamos hablando de tu vida cristiana, porque hay niveles. Hay categorías en la vida cristiana. Siempre eres salvo, pero hay algunos que crecen en su fe y pueden experimentar más de las bendiciones del Señor porque están escuchando la voz del Espíritu Santo, respondiendo a Él, estudiando, están experimentando victorias en su vida cristiana. Hay niveles en este sentido. Con la aprobación de Dios, eso no cambia. Siempre tienes el amor de Dios, siempre tienes la gracia de Dios, acceso a Él, acceso directo, siempre tienes tu posición, tu sí en la mesa. Pero estamos hablando de como el nivel, la cantidad de bendiciones que vas a recibir en tu vida. Si quieres tener victoria para vencer las cosas en tu vida, pues estamos hablando de eso. Eso es tu fe. La cantidad o la fe que tienes en tu vida cristiana, como las torres. Si quieres poner una torre grande, muy alto,
que puede resistir. Estoy pensando cuando fuimos a la Ciudad de México para arreglar los documentos de Claudia, porque teníamos que ir a la embajada alemana en la Ciudad de México y también la embajada de España en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tienen edificios con una altura increíble, que no solamente tienen que aguantar el viento, pero tienen que aguantar temores, porque en México hay muchos temores. Entonces es un edificio increíble que puede resistir cosas así. Eso es lo que Dios quiere hacer y ayudarnos a hacer en nuestras vidas cristianas, para establecer. Por eso Pablo envió a Timoteo para, número uno, su primer trabajo. Número uno, Pablo dijo, ayudarles a estar bien establecidos en su fe. Miren lo que dice el versículo 2 otra vez. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar o establecer, poner una fundación, la base, profundo, para que tu fe pueda resistir y aguantar ataques de Satanás. Satanás va a venir a tu vida. Eso está claro, eso tenemos claro, eso es algo que tienes que entender que viene. Tormentas, vienen dificultades, vienen pruebas y cosas así. Porque Pablo luego dice en versículo 3, está diciendo a Timoteo, recuérdales esto, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, que Dios va a probar nuestra fe. Es una fe, como se dice, de prueba, probable. Una fe que Dios tiene que proveer. Eso tenemos claro, que va a venir pruebas. Claro, es obvio que eso va a venir, pero algunos no pueden aguantar esto, no pueden resistir los ataques de Satanás. Y Jesús quiere ayudarte en tu vida cristiana resistir en el día malo, resistir, estar firme cuando vienen ataques de Satanás. Mira, otra vez tenemos algo interesante que Pablo dijo aquí en versículo 5. Dice aquí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, hay cristianos que tienen una fe fija, una fe fuerte, y están resistiendo el Satanás, los ataques, desánimo, lo que sea, pero otros no. Por eso Pablo tenía en su humanidad, tenía esta preocupación de los hermanos en Tesalonicenses. Estaba pensando, ¿cómo van a ellos? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va la obra allí? Quería saber cómo están. Y cuando recibió buenas noticias, él flipó para recibir después mucho tiempo las noticias que los hermanos en medio de pruebas, en medio de muchas dificultades, están creciendo en su fe. Que mientras que el gobierno quiere cerrar la iglesia, mientras que intenten entrar falsos maestros, intenten cambiar el evangelio, intenten desanimarles, intenten causar problemas, en medio de todo esto están creciendo en su fe. Y Pablo flipó por eso, versículo 6, mira lo que dice. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de ¿qué? Vuestra fe. Entonces, la clave siempre es la fe, es tener fe.
es descansar en tu fe, tu fe en el Señor Jesucristo, que no pierdes tu rumbo, no pierdes la estrella norte, que en todo esto Dios está conmigo y yo puedo, con su ayuda, aguantar. Yo puedo resistir los ataques. Pero es curioso, en versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Pues claro, el tentador es Satanás. Una referencia conectando con capítulo 2, versículo 18 que acabamos de leer, que habla del Satanás. Y aquí está hablando otra vez de Satanás, el tentador, que quiere causarte dudar. Pero he escrito tres cosas. ¿Qué tentaciones estamos hablando? Entonces, Pablo está diciendo, tú puedes tener fe, crecer en tu fe, o a través de tentaciones perder tu conexión, perder tu ánimo, perder la batalla, ¿vale? Entonces, ¿qué tentaciones estamos hablando? He escrito tres cosas. Número 1, una perspectiva incorrecta de las pruebas. Una perspectiva incorrecta. Una malentendimiento. Una confusión sobre las tentaciones. Hemos hablado un poco de eso al principio, que Pablo ha dicho que está claro que va a venir a tu vida pruebas. Eso no significa que Dios no te quiere. Eso no significa que no tienes el poder de Dios en tu vida. Eso no significa que tú eres una mala cristiana. Eso no significa que Satanás tiene la victoria en tu vida. Eso no significa nada de eso. Es en cada vida, por cada cristiana, hay pruebas. Dios va a probar tu fe para ver qué haces debajo la presión. Hemos visto en el ministerio algunos que quieren ser pastores, quieren ser servidores de Dios. Cuando viene cualquier tipo de presión, cuando viene el viento de la tormenta, se rinden. No pueden aguantar, no pueden soportar el viento porque es una revelación de la cantidad de fe que tienen, que es poco. Porque quieren predicar el Evangelio. Y cuando todo va bien, wow, tienen un fervor por el Señor, tienen un fuego en sus corazones y quieren hacer grandes cosas para el Señor, pero cuando viene la tormenta, se rinden, porque tienen una fe floja, no tienen raíces fuertes, no pueden aguantar ni soportar, como la Biblia dice, en el día malo. Cuando vienen los ataques, en el momento bajo mucha presión, algunos pastores no pueden aguantar. Por eso normalmente los misioneros solo aguantan un año en el campo misionero y luego se rinden, se vuelven a su país porque no pueden aguantar ni soportar ni resistir los ataques de Satanás. Porque cuando tú quieres hacer algo para la gloria de Dios, cuando tú quieres servir a Dios, Satanás va a atacarte y Dios también va a permitirle atacarte para ver si tú eres sincero o no. Por aquí es cuando separamos promesas falsas con gente que en verdad van a continuar, van a seguir sirviendo a Dios. Porque cuando tú lo haces para ti mismo, porque hay beneficio o por un momento de emoción querías seguir a Dios por beneficio propio, cuando vienen problemas o tormentas, vas a decir, no, cuando no es conveniente para mí, me voy por el otro lado. También con los líderes en la iglesia, pastores, misioneros, diáconos, los que enseñan la iglesia, los fieles, los miembros de la iglesia, cuando vienen tormentas, eso es cuando vamos a ver quién tiene fe y los que no tienen fe. Porque en el momento difícil es cuando vamos a poder ver
la cantidad de fe que tienes. Y aquí Pablo está diciendo, lamentablemente, que el tentador a veces hace que nuestro trabajo fue en vano. Y como lamentablemente a veces con nosotros en el ministerio hay alguien que acepta a Jesús como Salvador, empieza a crecer en la fe, tienen gozo, tienen, wow, que todo es nuevo y quieren conocer más, pero viene el Satanás, viene una prueba, viene una dificultad y se van y no continúen con sus estudios, no continúen creciendo en su fe, no continúen porque viene un choque, viene algo bloqueando su camino. Escúchame, solo tú eres responsable para crecer en tu vida cristiana. Solo tú eres responsable para crecer en tu fe. Es como con cualquier cosa en la vida. Si tú quieres conducir, por ejemplo, yo no puedo tomar el examen para ti. Yo tengo mi carné. Yo tenía que meter en este prueba. Yo tenía que tener mis pies en el fuego. Yo tenía que tomar el examen y fallar, y tomar y fallar, y tomar y fallar, pero no he rendido. He continuado luchando, estudiando, reconociendo mis errores y por fin, con la ayuda del Señor, he vencido. Y entonces es algo personal. Si tú quieres conducir un coche, tú tienes que estudiar y poner la información aquí. Nadie más puede tomar el examen para ti. Si tú quieres un carné que está conectado contigo, con tu nombre, con tu foto, tú tienes que hacer el trabajo, estudiar, tomar las clases, los exámenes, todo el proceso si quieres un día vencer. Pero en la vida cristiana es igual. Nadie puede hacer esto para ti. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que crecer en tu fe. Hay muchos recursos que la iglesia ofrece. Ese estudio es uno de muchos. Escuela dominical. Hay oportunidad los domingos a las 11 para comprar un libro, abrir el libro durante la semana, leer el material y en los domingos estudiamos juntos algunas cosas importantísimas de la vida cristiana. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con este recurso? La pregunta que yo tengo como pastor, en vez de venir a la escuela dominical, ¿qué haces con esta hora? La pregunta es que lo que tú haces durante esta hora es algo mejor para tu vida cristiana o estás perdiendo un recurso, algo para ayudarte en tu vida cristiana. Solo una pregunta como un pastor, ¿vale? Pues tú eres responsable para crecer en tu fe. Nadie más puede hacer el proceso para ti. Estamos aquí para apoyarte, para animarte, para ayudarte con cualquier cosa, pero solo tú puedes hacer la decisión de crecer. Y muchas veces la razón por que algunos no están creciendo en su fe es es una cuestión de obediencia. Hay una cosa en sus vidas, que el Espíritu Santo ha revelado algo. El Espíritu Santo ha mostrado algo en tu vida que no es correcto, que no debe ser. Y no queremos dejar esta cosa, no queremos quitar esta cosa de nuestras vidas. Y por eso es un choque en nuestra vida cristiana, ¿vale? Entonces, ¿qué tentaciones hay? Número 1, una mala perspectiva de las pruebas. Pablo dijo en versículo 3, a fin de que nadie se inquiete. Eso es cuando sacas una planta, cuando ves una planta y dices, oh, wow, qué guay, qué bonito, y lo sacas de sus raíces. Eso es lo que la palabra en griego significa. Que Satanás puede, cuando no tienes un
unas raíces profundas y fuertes, el Satanás fácilmente puede venir y moverte. Es como con el viento te mueves. No hay algo fijo o fuerte. Y en el Señor podemos ser fuertes, que puede venir cualquier tipo de prueba, qué tipo de viento, qué tormenta, qué problemas, lo que sea. Yo estoy fuerte en el Señor Jesucristo porque yo sé que va a venir tentaciones, tribulaciones, pruebas, todo esto, pero no significa que no tengo el poder de Dios o que Dios está enfadado conmigo. Es una oportunidad para crecer, donde tú puedes crecer o más o volver a la otra dirección. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es la administración de pruebas, ¿vale? Número 2, ¿qué otras tentaciones hay? Pues vivir con miedo. Algunos, en vez de vivir con fe, viven con miedo. Es una tentación que tenemos, cada humano tiene esa tentación, tenemos esa tentación en nuestras vidas. Podemos vivir con fe o podemos permitir el miedo controlarnos. No hay ningún ejemplo en la Biblia. No hay ningún sitio entre Génesis y Apocalipsis donde Dios ha dicho a la gente, mejor que vives con miedo. Mejor que simplemente rindes a todo. Simplemente que tires la toalla a todo y vives con miedo. Y esperes hasta que pasa todo lo malo, todo lo difícil, ninguna vez. Ninguna vez en todas las escrituras. Y para mí es preocupante cómo muchos cristianos hoy en día están viviendo con miedo. No es decir que no tenemos que vivir con sabiduría. No es decir que no tenemos que tener compasión. No estoy diciendo esto. No es decir que no usamos sabiduría y no usamos, no tomamos buenas decisiones según lo que está pasando. Pero es decir, es preocupante cuántos cristianos están viviendo con tanto miedo. Y no hay ningún ejemplo en ninguna parte de la Biblia donde tenemos una instrucción vivir o permitir el miedo controlarnos. Tenemos que seguir con la misión. Tenemos que decir que en vez de vivir con miedo y parar de hacer toda la vida cristiana o permitir el miedo controlarme, es una oportunidad crecer aún más en mi vida cristiana. Y Pablo está diciendo, vosotros tenéis razón. No es que no hay base por su miedo. Es verdad que hay un base, pero tenemos que vivir, continuar con fe. Es descansar en tu fe, que es fuerte, que es fijo, que agárrate a tu fe, al Señor Jesucristo, en las pruebas, en las tormentas, en los tiempos difíciles en tu vida, cuando viene el tentador, cuando vienen las tormentas, tenemos que elegir vivir con fe. Versículo 8, para terminar el estudio, dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Estamos diciendo, porque ahora vivimos. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La llamada que tenemos es estar firme en el Señor, firme en la fe, firme en las promesas. 3 tentaciones. Número 1, hemos dicho una mala perspectiva de las tribulaciones. Número 2, permitiendo el miedo controlarnos. Número 3, dudando las promesas de Dios. Dudando las promesas de Dios. Entonces, Satanás quiere venir y tentarnos en estas 3 maneras. Hay otros, pero principalmente esas 3 áreas en nuestras vidas. Y tenemos que resistir las tentaciones y vivir con fe.
y vivir y estar fuertes y firmes en nuestra fe y no ser como cristianos cobardes. No hay ningún ejemplo en la Biblia, hermanos, de alguien cobarde. Es Dios quiere que nosotros seamos firmes y fuertes en nuestra fe, ¿vale? Para glorificar al Señor, porque el punto de nuestras vidas no es vivir con 100% seguridad, es para vivir para la gloria de Dios, es glorificar al Señor a través de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestro testimonio. Y tu testimonio dice más que tus palabras. Entonces, ¿cómo vives ahora? Estás predicando el Evangelio a tus vecinos, a tus compañeros, a través de tu estilo de vida. Entonces, tenemos que vivir con sabiduría. No estoy diciendo que seamos tontos o hacer cosas absurdas, pero estoy diciendo que mientras que todo lo que está pasando enfocamos en Jesús y vivamos con fe y firmes en el Señor Jesucristo y resistir las tentaciones de Satanás. Porque cuando cuando tienes la tentación de dudar las promesas, vivir con miedo, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Él quiere desanimarte, Él quiere causar divisiones, Él quiere causarte volver en tu fe. Pero Dios siempre dice adelante, firme y adelante. Dios está con nosotros. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes todo el poder de Dios en tu vida para aguantar, para vencer. Tú tienes que obedecer, responder a su voz, responder al Espíritu Santo, vivir, hermano, con fe, la confianza que Dios está en control. Mientras que nada ahora tiene sentido, Dios siempre tiene un plan maestro. El plan A que tenía que cancelar, pues tenía que elegir plan B. Desde el principio, Dios tenía planeado usar el plan B. ¿Vale? Nuestro Señor está en control, hermanos. Ánimo. Ánimo en la batalla. Ánimo en la lucha. El deseo de mi corazón, el deseo más grande, es para que todos nosotros podamos crecer en nuestra fe y ser firmes y fuertes en nuestra fe y no dudar a Dios, no dudar a sus promesas, no dudar su plan, no dudar su justicia, su santidad, pero para confiar y descansar en esto. Adelante, ánimo, Dios está con nosotros. Eso, lo que pasó en la iglesia primitiva aquí en Tesalonicenses, también puede suceder con nosotros también. Muchas bendiciones, gracias por pasar el tiempo conmigo y espero veros pronto. Bendiciones, un abrazo, hasta luego, chao.